Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina italiana. Hoy día vamos a hacer un postre espectacular, la paloma de Pascua hecha con levadura madre. La realización de este postre es bastante complicada, entonces, zan, vamos recto y hacemos bien nuestro trabajo. Para hacer la paloma de Pascua con levadura madre necesitamos algún instrumento. No estamos hablando de instrumento profesional, hablamos de instrumentos que se necesitan para obtener un resultado en nuestra casa, en nuestro hogar. Vamos a ver entonces cuáles son estos instrumentos que necesitamos para obtener un resultado optimal. Lo primero que todo es una planetaria, una máquina que tienes que mezclar la harina en una manera particular para que saca su gluten. Mira, esto es el resultado que necesitamos obtener con el trabajo. Manualmente, ese resultado difícilmente lo vamos a obtener porque es bastante duro, ¿ok? Entonces, no solo la planetaria, así como es, necesitamos, pero también necesitamos los brazos de la planetaria y necesitamos dos diferentes tipos de brazos que tiene la planetaria. El primer brazo es esto y el segundo es este tipo de brazo. Uno se llama gancho en italiano, l'altro se llama foglia. Una romana, porque cuando cocinamos algo en repostería, recordámonos que la repostería es química y matemática, entonces todo tiene que ser medido perfectamente. Bueno, vamos a ver los otros instrumentos que necesitamos, que no es un instrumento, pero es algo particular, una harina de fuerza. Mira, el nivel de proteína de esa harina es más o menos de 13, 14, está bien, pero una harina que tiene pocas proteínas no es buena para hacer ese trabajo, porque no va a tener la justa cantidad de gluten. Y esta es la levadura madre que hicimos nosotros en casa. Ya tengo el video listo de cómo se prepara la levadura en casa, la levadura madre hecha en casa y muy pronto también lo voy a cargar en mi sitio internet y también en YouTube. Esto es un termómetro que se pone adentro de la paloma, también se puede poner adentro de la carne cuando la vamos a cocinar y nos va a decir la verdadera temperatura que tiene internamente la paloma. Porque, mira, si la vamos a cocinar en una temperatura superior, se va a poner seca. Si la vamos a cocinar en una temperatura inferior, se va a quedar cruda. Y cuando la vamos a virar, se va a caer en el piso. Si pero está muy seca, ya va a perder su calidad y su sabor muy bueno, muy rico que tiene. ¿Ok? Estas son muy importantes como cosas que tiene que saber. No queremos que se nos cae porque le faltaban 2 grados de cocción. ¿Cuál es el nivel perfecto de cocción que necesita tener la paloma adentro? 95 grados. Bueno, entonces ya comenzamos la verdadera preparación. Después de haber dejado afuera de la refri la levadura madre, recuperamos 50 gramos y lo ponemos adentro de una bowl. Le añadimos 20 gramos de agua y mezclamos bien. Esta fase sirve para hacerlo más dulce, ¿ok? Tienes que quedarse como una leche. Una vez que ya la levadura está bien derretida, le añadimos 50 gramos de harina y mezclamos bien. En esa manera vamos a obtener una masa bien compacta, pero para hacerlo bien necesitamos hacer una elaboración manual. Mira, es importante que obtenemos un resultado de ese tipo, una masa perfecta así. Si la masa todavía está pegosa, tienes que añadirle un poquito más de harina, pero el resultado final que tienes que obtener es esto. Luego le hicimos un corte a X y la ponemos adentro de un recipiente y lo dejamos reposar por 4 horas. Tienes que doblar en 4 horas su tamaño. Muy bien, entonces una vez que llega a ese tamaño, vamos a ver los ingredientes para la primera masa. Necesitamos 235 gramos de harina de fuerza, 100 mililitros de agua, 80 gramos de azúcar, 65 gramos de mantequilla, 4 yemas de huevos y 1 gramo de sal.
Primero que todos necesitamos derretir el azúcar y lo vamos a derretir con el agua. La mezclamos bien hasta obtener un jarabe y una vez que ese jarabe está listo lo añadimos a la planetaria o al maquinario o la batidora. También le añadimos toda la levadura y mezclamos hasta que se va a derretir totalmente. Luego le añadimos la harina toda de una vez y mezclamos con ese tipo de brazo, ¿ok? Mezclamos más o menos por unos 10 minutitos. Cuando ya la masa se va a compactar, es una masa bastante dura, le cambiamos el brazo y seguimos mezclando por otro 2-3 minutos. Luego le añadimos una yema a la vez. Cuando la primera yema de huevo está totalmente absorbida, le añadimos la segunda. Cuando la segunda yema está totalmente absorbida, le añadimos la tercera y también hacemos el mismo trabajo con la última yema de huevo. Y así tiene que quedar la masa una vez que hemos terminado de añadir todas las yemas de huevo. Ok, en ese momento ya regresamos con el otro brazo, ok, porque necesitamos que la masa comience a tomar una textura diferente, ya está bastante líquida. Le añadimos en esa fase una parte de esa mantequilla. La mantequilla tiene que ser al ambiente, ¿ok? No la añadimos toda en una vez la mantequilla. Le añadimos una primera parte de mantequilla, la dividimos más como en 3 partes la mantequilla, ¿ok? Entonces, cuando la primera parte que añadimos está totalmente absorbida, le añadimos la segunda y cuando la segunda está totalmente absorbida, le añadimos la tercera. No tiene prisa de añadir la mantequilla, no la pongas adentro hasta que la parte primera de la mantequilla que ha puesto no sea totalmente absorbida. Nella última parte de mantequilla que le va a añadir, cuando ya la masa está mucho más suave, le vamos a cambiar otra vez el brazo y le ponemos el gancho. Esto se llama gancho en italiano. Esto sirve porque esto va a permitir a la masa de absorber mejor la parte de la mantequilla que nos queda y de tomar la textura correcta. Mira, despacio despacio la masa se va a despegar de la pared del molde y esto es muy importante. Seguimos batiendo por lo menos por otro 7-8 minutos hasta que la masa tome ese tipo de textura y que sea bastante lúcida, ¿ok? Esto es importante. Si la masa está así, está lúcida, entonces la masa está lista. Vamos a dar una verifica final. Si la masa cuando la manipulamos no se pega a las manos, entonces ya está lista. Mira, cuando la masa ya se puede manipular en esa manera, entonces está perfectamente hecha. Ahorita, película transparente y la ponemos adentro del horno apagado y la dejamos reposar por 12 horas. Ahora necesitamos preparar una masa de naranja. Lo que nos sirve es la ralladura de una naranja, vainilla, la esencia de vainilla, una cucharita, lo vamos a ver después, 20 gramos de naranja confitada, esta sirve, es indispensable, y 8 gramos de miel de abeja. Lógicamente una licuadora porque necesitamos licuar todo. Adentro de la licuadora, primero que todo ponemos la naranja confitada y la miel, las 2 cucharitas de esencia de vainilla, también le añadimos la ralladura de la naranja y batimos por 2-3 minutos hasta que obtenemos una masa perfecta, mira, hecha en esa manera. Una vez que la obtenemos así, la sacamos y la ponemos adentro de una burla. Yo te la pongo así, así que la puede ver la textura. Esta es muy importante porque esta es la que va a dar el sabor a la paloma de Pascua. Después de 12 horas ponemos la primera masa en el maquinario y vamos a ver los ingredientes. Necesitamos 85 gramos de harina de fuerza, 3 gramos de malta de cebada, 20 mililitros de leche, 10 gramos de leche en polvo y 2 gramos de sal. Lógicamente la masa de naranja que hemos hecho antes y la mantequilla la necesitamos en 2 medidas diferentes, en una 28 gramos y en la otra 68. 4 yemas de huevos, 70 gramos de azúcar,
y necesitamos 170 gramos de naranja confitada. Pero hay personas que no les gusta la naranja confitada y le quieren poner la gota de chocolate. Bueno, entonces cuando vamos a poner la naranja confitada la puedes sustituir con la gota de chocolate. Adentro de la planetaria le vamos a añadir la harina, la leche en polvo y la leche. La malta de cebada, esto es un ingrediente muy importante, pero si no lo tiene, no lo encuentra, la puedes hacer también sin esto. Y comenzamos a batir por unos 10 minutitos hasta que todos los ingredientes se van a absorbir perfectamente a la masa. Una vez que la masa ya le puedes hacer eso, que es muy importante, que hace así, entonces puedes seguir adelante. Entonces para esa parte de trabajo puede ser que se necesitan 10-15 minutos, ¿ok? Ahorita ponemos las 4 yemas de huevos adentro de una bowl y le añadimos el azúcar. Mezclamos bien, pero no tenemos que mezclar mucho, solo un poquito, ¿ok? Así. ¿Ok? Y cuando ya obtenemos este resultado, le añadimos la mitad de ese compuesto de azúcar y yema de huevos adentro de la maquinaria y comenzamos a batir hasta que sea totalmente absorbido. Cuando está totalmente absorbidos, le añadimos la segunda mitad y seguimos batiendo hasta que también esa parte sea totalmente absorbida. Por cada parte se necesitan más o menos 7-8 minutos. Es un trabajo largo. Por eso que te he dicho que no se puede hacer manualmente este tipo de postre. Porque la verdad es que es bastante complicado de hacer. Mira, vamos a verificar la masa y cuando la yema de huevos con el azúcar está totalmente absorbida, cambiamos el brazo, ¿ok? Y le añadimos la masa de naranja que hemos hecho antes y seguimos mezclando. Esta fase de mezclar, aquí hay todos los aromas, todos los perfumes, todos los olores, todos. Ya te va a dar cuenta en ese momento el sabor que va a tener en lo que estamos haciendo. Le vamos a añadir en 3 partes los 68 gramos de mantequilla. Le ponemos una primera parte y esperamos que se va a absorbir. Como ya te va a dar cuenta, esta parte de mantequilla tiene que ser al ambiente, tiene que ser suave, ¿ok? No tiene que ser fría, ¿ok? Esto es muy importante. Cuando ya está totalmente absorbida esta parte de mantequilla, le damos mucha fuerza a la masa y la otra parte de mantequilla la ponemos adentro del microondas porque la necesitamos derretida. La vamos a añadir a hilo, despacio a la masa y seguimos mezclando hasta que sea totalmente absorbida también esta última parte de mantequilla. Mira, es importante que esta no sea caliente, pero que no sea tampoco fría, ¿ok? Aquí yo pongo en un recipiente toda la naranja confitada. Si no tienes la naranja confitada, le puede poner el chocolate, ¿ok? Y le vamos a añadir a la naranja confitada 15 gramos de harina. Esto es importantísimo. Cuando le añadimos, mezclamos bien y lo añadimos a la masa, tenemos que mezclar rápido, ¿ok? En pocos minutos. Último ingrediente que faltaba para nuestra preparación es la sal. Una vez que ya está lista, ok, que están todos unidos los ingredientes, lo ponemos aquí adentro de un recipiente y lo dejamos ahí que se va a reposar por lo menos por una hora, 45 minutos, una hora. Ahora esta masa está pegosa, pero después de 40 minutos ya no está pegosa. Entonces la sacamos de esa bula y la ponemos en una mesa de trabajo, ok.
No vamos a poner un poquito de mantequilla en las manos y también la ponemos un poquito en la mesa de trabajo y necesitamos poner la masa toda ahí, ¿ok? Ahorita tenemos que darle fuerza a la masa y la subimos y la bajamos en esa manera. Tienes que hacer ese tipo de trabajo que es muy simple de hacer por 5, 6, 7 veces hasta que va a obtener una masa bien compartida. Esta fase es muy importante porque la va a dar fuerza a tu masa. Si no lo hace bien, va a tener problemas cuando va a leudar. Dividimos la masa en dos partes y tenemos que darle fuerza por cada una de las dos partes, pero la vamos a dar fuerzas así. Tenemos que hacer como dos cilindros, uno un poquito más largo, es esto, que es la parte superior, y otro cilindro lo vamos a hacer en la misma manera, pero tenemos que hacerlo un poquito más gordo, ¿ok? Entonces más pequeño. Esto así tiene que ser. Una vez que los dos lo hemos hecho así, podemos poner la masa adentro de un molde adecuado. La más gorda, la primera, la ponemos así porque son como la alita de la paloma, ¿ok? El otro, que es más largo, lo ponemos en esa manera, así. Y listo. Mira, así tiene que ser. Ahora la ponemos adentro del horno y la dejamos leudar por lo menos por 12, 13, 14 horas. Depende de muchos factores, depende de la temperatura, de la humedad. Entonces necesitamos esperar que llegue a 1 centímetro del borde. Como puede ver, a mí me creció mucho más porque la dejé como 2, 3 horas más del tiempo que tenían que estar. Por eso que me subió así. No estoy hablando de la parte central, estoy hablando del borde. Ahí tiene que ser más baja de 1 centímetro. Por el gaseo necesitamos 90 gramos de harina de almendras o almendras trituradas, 60 gramos de azúcar y 60 gramos de clara de huevo. También necesitamos este tipo de azúcar. Esto es puro azúcar. Esto es un azúcar de decoración, ¿ok? Una cantidad que no hay una cantidad particular. Azúcar micro e impalpable también no hay una cantidad particular y también algunas almendras para decoración final. Ponemos la clara de huevo adentro de un contenedor y la comenzamos a batir hasta que llegamos a una textura que sea más o menos así. No tiene que ser totalmente batida. Le añadimos el azúcar y seguimos batiendo y luego le añadimos la harina de almendras. Mezclamos con una espátula y mira, la textura final que necesitamos obtener es esta. No es ni líquido ni muy espeso, muy duro. Si tienes una saca poche, la puedes poner adentro y es importante que vamos a cubrir totalmente la superficie de la colomba o de la paloma. Si no tienes la saca poche, la puedes hacer manualmente, pero despacio, porque no tienes que dañarse la leudación. Después, encima le ponemos también las almendras, ese tipo de azúcar granuloso, ¿ok? Y un poquito de azúcar micro empalpable. Yo le pongo una cereza, pero bueno, esto se puede poner, se puede no poner, no es importante. Ahorita comenzamos a hablar de la cocción. Temperatura del horno 165 grados precalentado. El tiempo de cocción es de 40 a 45 minutos, depende un poco de la fuerza de tu horno. Después de 40 minutos utilizamos el termómetro que lo vamos a poner adentro. Ahí ya vamos a saber cuál es la temperatura interna de la paloma. ¿Ok? Cuando llega a 95 grados adentro, con un palillo vamos a hacer también la prueba porque si sale mucho, con mucha agua, con mucho líquido el palillo, entonces necesita unos 5 minutos más de cocción. Pero si no sale un poquito húmedo pero seco, está lista. La vamos a sacar del horno y bueno, ya prácticamente estamos. Ahorita tenemos que hacer una cosa muy importante, tenemos que ponerla a cabeza abajo y yo voy a utilizar esto que es adecuado. Para hacerlo la vamos a poner así y a cabeza abajo y la tenemos que dejar así por lo menos por 6 horas. Después de 6 horas ya la podemos virar.
Ahora sí, ya va a tener su forma, su textura. Para cerrarla, entonces le ponemos un poquito de azúcar microempalpable encima y un poquito de alcohol a 95 grados. Y listo, ya nuestra colomba o paloma de Pascua está lista. Bien, 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 bien. Está lista, ya la hicimos y ahorita vamos a ver todo lo pasaje. Porque la pusimos a cabeza abajo, porque simplemente necesita tener su forma. Lógicamente en este momento ella me salió un poquito afuera del molde porque yo la dejé leudar 1 hora más, 2 horas más y por eso que me salió en esa manera. Pero si cuando le va a poner el glaseo y le va a cocinar está un poquito más abajo, este problema ya no lo va a tener. Recuérdate, también deja hacer una elaboración manual bien hecha con ese tipo de batidora que es una planetaria en italiano se llama, porque te permite de obtener una masa espectacular. Y listo, tenemos también que pesar la masa que hemos hecho porque si no, si es más de la cantidad del molde que va a pasar que no va a salir igualmente afuera. Listo, ahorita. 2 palabras sobre cómo se conserva. Necesitamos alcohol que le vamos a poner encima, azúcar microempalpable y la cerramos adentro de una fundita. Sería mejor poner un poquito de alcohol también adentro de la fundita y cerrarla bien. Después de 3 días es espectacular y perfecta para poderla comer. Y ahora que ya estamos, ya todo está listo, ya sabe también cómo se conserva, ya podemos probarla y mi pregunta es, ¿será buena o no será buena? ¿Y sabes qué es esto? Mi sitio internet, donde encuentra todas mis recetas. Dale un like por favor y comparte este video si te gustó y bueno, nos vemos a la próxima video receta. Besos y abrazos. Ya. Ciao. Guarda, è perfetta. Guardate, guardate. Ok, vabbè. Guarda che roba. Guarda che roba. Guarda. Ok, allora.